Dani Alves, la caída de un mito. De ser el ídolo de masas con 46 títulos en su palmarés, convirtiéndose en el lateral más laureado de la historia, a ser un recluso más. Ha vestido las camisetas más pesadas del mundo: Barcelona, Juventus, PSG y la absoluta de Brasil. Sus vitrinas rebosan de oro y medallas, pero su realidad hoy son 4 años y 6 meses de prisión. Habita la celda número 32 en el módulo de Brians 2. Allí no hay fianza que valga ni privilegios de estrella. Su nombre real es Daniel Alves da Silva. Sin embargo, todo lo que construyó se derrumbó tras lo sucedido aquella fatídica noche de diciembre. Dani Alves, el brasileño que puso a Europa a sus pies, el socio perfecto de Messi, el amigo de Neymar y Cristiano, vio cómo su legado se hacía añicos por lo que ocurrió en la oscuridad de una discoteca de Barcelona. Lo que eso le hizo a su vida personal, a la estabilidad de su familia y a su reputación histórica, nunca se ha relatado con total profundidad. Hasta el día de hoy. En los próximos 46 minutos, te vamos a desvelar 4 claves exclusivas que jamás te contaron. Si eres un apasionado del fútbol y de los secretos más oscuros que esconden sus protagonistas, suscríbete ahora mismo al canal. Créeme, lo que estás a punto de escuchar te dejará helado. Primera clave: la reconstrucción de esa noche. ¿Qué vio realmente el jefe de seguridad? Un testigo que Alves no sabía que existía. ¿Qué mostraron las cámaras? Y sobre todo, las terribles contradicciones en su declaración que terminaron por hundirlo en el juicio. Segunda, el instante preciso en el que su defensa se desmoronó por completo. La prueba forense irrefutable que dio un vuelco al caso. Ese pequeño detalle biológico que su equipo de abogados fue incapaz de justificar. Tercera, el calvario que vivió su círculo íntimo mientras él dormía tras las rejas. El polémico divorcio que se desencadenó y los mensajes privados que su esposa mantuvo en secreto durante años. Y la cuarta, ¿qué está haciendo exactamente ahora mismo, mientras purga su condena? ¿En qué trabaja dentro de prisión? El estricto reglamento que debe acatar y la razón por la que, aunque logre salir pronto, su existencia jamás volverá a ser lo que era. Te advierto, si abandonas el video antes del final, te perderás el fragmento donde toda la imagen que tenías de él se rompe en 1000 pedazos. Existe una fotografía. Una imagen que el propio Dani Alves colgó en sus redes sociales esa misma noche, apenas unas horas antes de cruzar la puerta de la discoteca. Se le ve pletórico, relajado, con una sonrisa de oreja a oreja. Esa foto acabó convirtiéndose en una prueba judicial. Más adelante la analizaremos. Pero antes, es vital que entiendas quién era realmente el hombre detrás de esa instantánea. También hay un mensaje de WhatsApp. Un texto enviado desde el interior de la cárcel a una persona que jamás imaginaría. Lo vamos a leer íntegro. Pero para comprender el peso de esas palabras, primero necesitas saber todo lo que perdió para llegar a escribirlo. Contamos con un testimonio revelador, el de un compañero de celda que compartió encierro con él y que narró cómo fueron esas primeras y frías noches de Dani Alves en prisión. Y hay una cifra clave, un número que sus abogados repitieron hasta la saciedad, 183 veces durante el juicio. 183. Guárdate ese dato. Al final, vas a comprender por qué esa cifra era su único salvavidas. 1983. Juazeiro, Bahía. En el árido noreste de Brasil. Si no ubicas la zona, te lo resumo rápido. Pobreza extrema y tierra seca. Su padre, Domingos Alves da Silva, se dejaba la piel como agricultor. Daniel era el segundo de 3 hermanos, y como cualquier niño nacido en la miseria de Brasil, solo tenía 2 salidas: caer en el crimen o apostarlo todo a la pelota. Él eligió el balón. Y no lo hizo por nobleza, ni porque tuviera un sueño romántico de gloria. Eligió el fútbol porque era el único lugar donde nadie podía arrebatarle nada. Jugaba la mayor parte del tiempo con balones improvisados, hechos de trapos viejos y periódicos amarrados con cinta adhesiva. Yo no jugaba para ser famoso, jugaba para sobrevivir. A los 10 años, Domingos lo llevó a las pruebas del Esporte Clube Bahía, un equipo profesional, una oportunidad de oro. Daniel no pasó el corte, pero no se vino abajo. Un año después, su padre lo llevó de nuevo. En esta ocasión, alguien vio algo distinto en él, algo especial en su zancada, en su manera de atacar el espacio. Dani Alves tenía apenas 11 años. La familia no tenía ni un real para pagar el autobús hasta Salvador, donde eran los entrenamientos. Domingos tomó una decisión drástica. Vendió su único patrimonio, una vieja motocicleta que usaba para trabajar en el campo. «Esto es todo lo que tengo», le dijo a su hijo mirándole a los ojos. «No la desperdicies.
Daniel se grabó esas palabras a fuego en el alma. Año 2001. Dani Alves debuta en el primer equipo del Bahía. Tiene 18 años. Juega de lateral derecho. Una demarcación que en el Brasil de aquella época nadie respetaba demasiado. Los laterales eran vistos como obreros, los que corrían sin gloria, los que debían defender cuando el equipo atacaba y atacar solo cuando se podía. Pero Daniel no entendía el puesto así. Él subía a la banda como un extremo puro. Ponía centros milimétricos, daba asistencias y marcaba goles. Ese chico no tiene ni idea de cuál es su posición, criticaban los técnicos más veteranos. Tenían razón, pero por los motivos equivocados. Dani Alves estaba reinventando la posición de lateral. 3 goles, 9 asistencias. Los ojeadores del viejo continente empezaron a fijarse en él. Año 2003. El Sevilla de España cierra su fichaje. No es el Barcelona, no es el Real Madrid, pero es la puerta a Europa. Daniel aterriza en Sevilla sin hablar una palabra de español, sin conocer a nadie, con 21 años y una maleta cargada de incertidumbre. Su padre lo acompaña hasta el aeropuerto en Salvador de Bahía. «Hazlo por tu familia», le susurra antes de que cruce la puerta de embarque. Daniel asiente en silencio. No llora. No puede permitirse llorar. Pero esa frase resuena en algún lugar de su cabeza como un mantra. Los primeros meses en la capital andaluza son un infierno. No juega. El técnico no confía en su estilo. Piensa que es demasiado anárquico y ofensivo para ser un defensa fiable. Joaquín Caparrós, el entrenador, lo deja en el banquillo jornada tras jornada. Daniel no protesta. Entrena el doble, llega antes que nadie y se marcha el último. O me gano mi sitio o me vuelvo a casa, pensaba. Marzo de 2004. Una lesión de un compañero le abre una grieta de esperanza. Dani Alves debuta en Liga contra Valencia. 90 minutos de intensidad, una asistencia de gol. Nunca más volvió a salir del 11 titular. 6 años dorados en Sevilla, de 2003 a 2009. 247 partidos, 19 goles, 62 asistencias. Pero las estadísticas frías no cuentan la leyenda completa. Dani Alves, como empezaron a apodarlo en España, levantó 5 títulos con el Sevilla, 2 Copas de la UEFA, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una de España. Un lateral brasileño llenando las vitrinas de un club histórico, algo inédito. Su juego era distinto a todo. Llegaba hasta la línea de fondo, ponía centros con rosca envenenada, cambiaba el ritmo y hacía regates que parecían imposibles para un defensa. No es un lateral, decía la prensa deportiva española. Es un delantero que sabe defender. Los gigantes de Europa empezaron a preguntar precio por él. Real Madrid, Chelsea, Juventus acechaban. Le preguntan al mejor entrenador del mundo a quién quiere fichar. A Dani Alves, responde sin dudar. Cuando preguntaron por el precio del lateral del Sevilla, la sorpresa fue mayúscula. Ese chico es el futuro. El Fútbol Club Barcelona desembolsa 35 millones de euros. En el año 2008, pagar esa cifra por un defensor era una auténtica locura, pero estaba a un paso de convertirse en el jugador más laureado de la historia del balompié. Sin embargo, lo que le esperaba superaba cualquier expectativa. Algo mucho más grande de lo que imaginaba. Se unía a Puyol y compañía en el indiscutiblemente mejor equipo de todos los tiempos, y él era una pieza clave. En su año de debut lograron una hazaña inédita. Dani Alves disputó 54 encuentros esa temporada y parecía inagotable. Su conexión mental con Messi era pura magia. Un centro de Dani desde la banda y Messi aguardando en el área para rematar. ¡Gol! 23 tantos del argentino nacieron de las botas de Dani Alves en aquella época dorada. 23 asistencias. Pero existía una faceta oculta, algo que la afición no percibía durante los 90 minutos. Dani Alves estaba mutando de deportista a celebridad global. Aquí entra la primera revelación que te adelanté al inicio. La fotografía de aquella fatídica velada. La imagen que Dani compartió en Instagram apenas unas horas antes de ingresar en la discoteca Sutton. Era el 30 de diciembre de 2022. En la instantánea aparece radiante, vestido elegante y rodeado de amigos en un restaurante de la ciudad condal. El texto decía, cerrando el año como se debe, con la gente que importa. Lo que ignoraba es que esa foto sería diseccionada al milímetro durante el juicio. Los peritos forenses escrutaron su rostro, la dilatación de sus pupilas y el brillo de su mirada. ¿La razón? Porque Dani Alves alegó en su primera declaración que sufría amnesia aquella noche. Aseguró haber bebido en exceso, estar confundido y no saber cómo sucedieron los hechos. Pero esa fotografía echó por tierra su coartada. En la imagen, sus ojos se ven lúcidos, su postura es firme y no existen indicios de una borrachera extrema.
La conclusión pericial fue tajante. El acusado era plenamente consciente de sus actos. Esa publicación, subida para proyectar felicidad, terminó siendo la primera grieta en su defensa. Quédate con este dato, porque sus testimonios cambiarían hasta en 3 ocasiones más. Entre 2008 y 2016, Alves trascendió el deporte en Barcelona. Era una marca comercial. Firmaba contratos millonarios con Nike, Pepsi o Gillette. Acaparaba portadas. Y era habitual en las entrevistas de los programas de televisión más vistos. Su estética fuera del césped era un imán de miradas. Peinados imposibles, alta costura y fiestas VIP. Soy brasileño, respondía al ser cuestionado. Así somos nosotros. Vivimos la vida al máximo. En 2008 se casa con Dinora Santana, la madre de sus 2 hijos, Daniel y Victoria. Dinora había estado a su lado antes de la fama mundial, desde los inicios en Sevilla. No obstante, el estrellato no distorsionó todo. Las juergas nocturnas aumentaron, así como los viajes en solitario y las fotos con mujeres en eventos. El matrimonio estaba roto, confesaría Dinora años más tarde, aunque ella aguantaba estoicamente por el bien de los niños. En el terreno de juego, Dani seguía siendo una máquina perfecta. 8 temporadas en Barcelona, 33 títulos con el club, 3 Champions League, 6 ligas y 4 Copas del Rey. Unas estadísticas obscenas. Pero en 2016, el viento cambió. El club decidió no renovarle alegando motivos deportivos, según dijeron. Dani tenía 33 años y para muchos seguía en la élite. Me echaron por la puerta de atrás, sentenció dolido en una entrevista. Tras darlo todo, se marchó a la Juventus, luego al PSG, después al Sao Paulo y finalmente a Pumas de México. Seguía levantando trofeos, pero el brillo se había apagado. Ya no era el Barça, no estaba Messi, faltaba la gloria absoluta. Con la selección de Brasil, Dani Alves escribió su propia epopeya. 126 internacionalidades, más de 40 veces capitán, 2 Copas América y 2 Copas Confederaciones, sumado a una medalla de oro olímpica en Río 2016. A los 33 años, Dani Alves cumplió el sueño pendiente. Oro olímpico en casa, final contra Alemania en el Maracaná, tanda de penaltis. Brasil gana. Dani llora ante 78,000 almas. Esto es por mi padre, grita, abrazado a la bandera. Domingos Alves llora también desde la tribuna. El esfuerzo de la motocicleta valió la pena. Pero la vida personal de Dani tenía grietas profundas e invisibles. Su relación con Dinora colapsó en 2019. Un divorcio mediático, peleas por la custodia de los hijos y demandas económicas. Él cambió, declaró Dinora a la prensa brasileña. El dinero y la fama lo transformaron. Dani se defiende alegando: yo siempre fui el mismo, ella no pudo soportar mi estilo de vida. Año 2019. Dani contrae nupcias con Joana Sanz, modelo española de 25 años. Él tiene 36. Boda privada e íntima en Ibiza. Esta vez es para siempre, publica Dani. Joana se muda con él, acompañándole en su etapa final en el PSG, luego en Sao Paulo y México. Parecen una pareja estable, parecen felices, pero existe una tensión subterránea que nadie percibe. Llegamos a la segunda revelación crucial que te prometí al principio, el punto de no retorno donde su versión se desmoronó. 31 de diciembre de 2022. Un día después de los hechos, los Mossos d'Esquadra citan a Dani Alves. Primera declaración. Yo no estuve en esa discoteca, no conozco a esa mujer. La policía le enseña las grabaciones de seguridad. Dani se ve obligado a cambiar su relato. Vale, sí estuve allí, pero no pasó nada, simplemente conversamos. Los investigadores insisten, pues tienen ases bajo la manga. Segunda declaración, días más tarde. Sí, hubo contacto, pero fue totalmente consentido. Ella quería. Entonces los forenses presentan el informe médico de la víctima, lesiones físicas, restos biológicos y testigos que la vieron salir del baño destrozada y llorando. Tercera declaración, semanas después. No recuerdo bien, iba muy bebido, algo que su propio Instagram desmentía. Sus abogados intentan una cuarta táctica desesperada. Fue todo un malentendido. Ella se arrepintió luego. 4 versiones distintas en menos de 2 meses. El fiscal lo resume en una frase demoledora. El acusado miente cada vez que abre la boca. Y aquí llega lo más grave, la prueba irrefutable que la defensa no pudo tumbar. Las grabaciones de las cámaras de seguridad son testigos mudos pero implacables. Captan a la víctima entrando al servicio en solitario. Apenas pasan 32 segundos cuando Dani Alves sigue sus pasos y cruza el mismo umbral. Lo que ocurre después es un abismo temporal.
14 minutos eternos tras la puerta cerrada. Cuando ella finalmente reaparece, la imagen es desoladora. Lleva la ropa mal puesta, el maquillaje completamente arruinado y busca con desesperación y angustia a sus amigas. Quienes presenciaron la escena aseguran que el estado de shock en el que se encontraba era evidente para cualquiera. En un contraste escalofriante, Dani sale 3 minutos más tarde exhibiendo una calma pasmosa. Se dirige tranquilamente a la barra y pide otra copa como si nada hubiera pasado. Durante el juicio posterior, sus abogados se aferraron a un argumento repetitivo, insistiendo hasta 183 veces en la misma frase. No existe prueba directa, es simplemente la palabra de ella contra la de él. 183 veces intentaron convencer al tribunal con esa estrategia. Sin embargo, el magistrado no cayó en la trampa y fue contundente en su veredicto. Las continuas contradicciones del acusado han destruido por completo su credibilidad, sentenció. Ahora cobra sentido por qué se aferraban tanto a ese número. Era su única tabla de salvación. Y ahora queda claro por qué fracasó estrepitosamente. El 22 de febrero de 2023, la realidad golpeó a Dani Alves al ingresar en la prisión de Brians 2. Entró sin posibilidad de fianza y despojado de cualquier privilegio. A sus 40 años, con 46 títulos a sus espaldas, su mundo se redujo a una celda de 12 metros cuadrados. Lo que ha experimentado tras esos muros es una historia que muy pocos conocen en profundidad hasta el día de hoy. Fue una caída libre hacia la prisión preventiva. Brians, 22 de febrero de 2023. Centro Penitenciario Brians 2, situado a 50 kilómetros de la ciudad condal. Dani Alves llega esposado, con la cabeza gacha, mientras los periodistas gritan su nombre desde el otro lado de las rejas. Es asignado al módulo de preventivos, concretamente a la celda número 32, un espacio de 12 metros cuadrados. El mobiliario es espartano: un catre, un inodoro, un lavabo y una ventanuca protegida por barrotes. Olvídate de la televisión, del acceso a internet o del teléfono móvil. Su comunicación se limita a una única llamada semanal de 10 minutos y visitas programadas cada 15 días. Esto es una pesadilla, no puede estar pasando. Fueron las primeras frases que logró articular. Según relata un funcionario de prisiones, los días iniciales fueron un infierno, pero no por la estrechez de la celda, la comida del rancho o la estricta rutina, sino por el silencio abrumador. Dani Alves había pasado 40 años de su vida inmerso en el ruido, estadios repletos, entrevistas constantes, fiestas interminables, música a todo volumen y masas coreando su nombre. De pronto, solo había silencio. Y en medio de esa quietud, todo aquello que había evitado afrontar durante años le golpeó de repente. Pensaba en sus hijos, en su familia, en su padre y en su legado hecho añicos. Las primeras noches no pegaba ojo, confesó un compañero de celda en una entrevista bajo anonimato. Se quedaba con la mirada perdida en el techo, y a veces el llanto lo vencía. Aunque Dani no es de los que se rompen con facilidad. Una semana más tarde, solicitó un puesto de trabajo para ocupar su mente. En Brians 2, los internos pueden optar a talleres como carpintería, lavandería o cocina. Dani fue destinado al taller de envasado. Su labor consiste en empaquetar productos en cajas durante 8 horas al día, por un salario de 120 euros mensuales. 120 euros. El mismo astro que facturó 20 millones de euros en su último contrato con el Fútbol Club Barcelona. No lo hago por el dinero, le confesó sinceramente a un trabajador social del centro. Lo hago simplemente para no volverme loco aquí dentro. Mientras Dani lidiaba con su encierro, su vida en el exterior se desmoronaba por completo. Johanna Sanz, su esposa, enfrentaba su propia pesadilla. Pasó de ser la envidiada pareja de un ídolo a la mujer de un acusado de violación. Los medios la persiguen sin tregua y las redes sociales la destrozan sin piedad. ¡Divórciate ya!, le exigen en Instagram. «Eres cómplice», la acusan en Twitter. Johanna opta por guardar silencio. Durante las primeras semanas, acude a visitar a Dani a la cárcel. Se ven cada 15 días, 40 minutos por sesión, separados por un frío cristal. «Tienes que creerme, por favor», le ruega Dani. «Yo no hice eso». Johanna quiere creer en él. Lo intenta con todas sus fuerzas. Pero las dudas comienzan a echar raíces en su mente. Las versiones cambiantes de su marido, las pruebas forenses, los testimonios de los testigos y algo más determinante: los mensajes. Durante el proceso de investigación salen a la luz conversaciones de WhatsApp entre Dani y otras mujeres. Son mensajes previos a esa fatídica noche. Mensajes que Johanna jamás había visto y que revelaban coqueteos, insinuaciones
y encuentros ocultos. Joanna descubre con dolor que su matrimonio era una farsa. Me mintió en todo, confesaría meses después en una entrevista exclusiva con El Español. No solo me mintió en esto, sino en muchas otras cosas. En marzo de 2023, apenas un mes tras el arresto, Joanna Sanz anuncia en Instagram su decisión de divorciarse. He tomado la decisión más difícil de mi vida, pero necesito sanar. El comunicado es sobrio. No menciona a Dani por su nombre, no lo defiende ni lo ataca. Simplemente se marcha. Dani recibe la noticia en su celda, y según el recluso que compartía módulo con él, ese día sí lo vio hundido, totalmente destrozado. Había perdido a su esposa, su reputación estaba por los suelos, y su libertad había desaparecido. Pero lo peor aún estaba por llegar. Esta es la tercera revelación que te prometí al inicio. El calvario que vivió su familia mientras él permanecía encerrado. En Brasil, en Juazeiro, la casa de la infancia de Dani se vuelve un escenario de dolor. Domingos Alves, su padre, tiene 81 años. Cuando la noticia llega a sus oídos, sufre una crisis hipertensiva grave y termina hospitalizado 2 días. Mi hijo no hizo eso, repite incansablemente a quien quiera escucharlo. Mi hijo no es así. Pero en su foro interno, Domingos empieza a albergar dudas, una incertidumbre que jamás pensó tener sobre su propio hijo. Por otro lado, Daniel Alves Jr. y Victoria Alves, los hijos que Dani tuvo con Dinorah, residen en Barcelona. Tienen 21 y 18 años respectivamente. Los compañeros de universidad los reconocen, los señalan y los juzgan por los actos de su padre. Daniel Jr. deja de asistir a clases durante varias semanas por la presión. Victoria decide borrar todas las fotos con su padre de su perfil de Instagram. Dinorah, su exesposa, concede una entrevista a la televisión brasileña. Le preguntan frontalmente si cree en la inocencia de Dani. Ella titubea. Hay 5 segundos de silencio sepulcral ante la cámara. No lo sé. Responde finalmente. Ya no sé qué creer. Esa frase hunde a Dani más que cualquier sentencia judicial. La madre de sus hijos duda de su integridad. Desde la prisión, Dani toma la pluma y escribe una carta dirigida a su padre. Papá, perdóname. Perdón por todo, por haberte decepcionado, por no ser el hombre que me enseñaste a ser. Perdón por haber desperdiciado todo lo que vendiste para darme una oportunidad. Perdón. Domingos recibe la misiva 3 semanas después, pero es incapaz de leerla hasta el final. Se quiebra en llanto apenas llega a la segunda página. Y ahí es donde entra el mensaje de WhatsApp que te mencioné al principio. El que Dani envió desde la cárcel a un destinatario inesperado. No fue a su padre, ni a sus hijos, ni a Joanna, sino a Dinorah. El mensaje rezaba. Sé que ya no soy nada para ti, pero por favor, te ruego que cuides que los niños no me odien. Es lo único que me queda en la vida. Dinorah jamás respondió. Llegamos así a febrero de 2024. En la Audiencia Provincial de Barcelona. Comienza el juicio más mediático de la temporada contra Dani Alves. Serán 3 intensas jornadas de audiencias donde escucharemos a 23 testigos clave, mientras la denunciante declara oculta tras un biombo, con el fin de proteger su identidad y anonimato. Su relato sobre lo acontecido aquella noche es desgarrador. Describe cada momento con todo lujo de detalles y entre sollozos que no puede contener. La defensa del futbolista intenta por todos los medios desacreditarla. ¿Por qué no pidió auxilio a gritos?, le cuestionan. Ella responde que el pánico la dejó totalmente paralizada, inmóvil por el terror. Al preguntarle por qué no huyó antes, explica que él le bloqueaba la salida. Y sobre por qué no denunció de inmediato, confiesa su miedo a que nadie le creyera, tal y como siente que está ocurriendo ahora mismo. Las amigas de la joven suben al estrado y confirman el estado de shock en el que salió del lavabo. Los empleados de la discoteca ratifican también que ella pidió ayuda desesperadamente. El informe del médico forense es claro y certifica la existencia de lesiones. Sin embargo, el equipo legal de Dani presenta su estrategia de defensa. Insisten en que no existe ninguna prueba directa del delito, basándose solo en interpretaciones. Intentan limpiar su imagen, presentándolo como un buen hombre de familia, mostrando fotografías con sus hijos y cartas de apoyo de antiguos compañeros. Incluso Neymar envía un video declarando: «Dani es mi hermano, confío ciegamente en él». Pero el fiscal se muestra implacable en su acusación. Afirma que el procesado ha mentido de forma sistemática, llegando a cambiar su versión de los hechos hasta en 4 ocasiones. Le recriminan haber intentado manipular las evidencias y, lo más grave, no haber mostrado ni un ápice de arrepentimiento. Llega el turno de la última palabra para Dani, que se planta frente al tribunal y tras 30 segundos de un silencio sepulcral, rompe a hablar.
Solo quiero expresar cuánto lamento toda esta situación. Siento profundamente el dolor que he causado a mi familia y a todos los afectados. No proclama su inocencia ni acusa a la víctima de mentir, simplemente pide perdón. Los magistrados se retiran a deliberar. Es 22 de febrero de 2024, justo un año después de su ingreso en prisión. De vuelta en la sala de vistas, Dani Alves aguarda de pie y esposado. La jueza comienza la lectura de la sentencia. Tras analizar exhaustivamente todas las pruebas y testimonios, este tribunal considera probado que Dani cierra con fuerza los ojos. El acusado Daniel Alves da Silva cometió un delito de agresión sexual. Su abogada baja la cabeza en señal de derrota. Los hechos contra la mujer en la discoteca Sutton de Barcelona, la madrugada del 31 de diciembre de 2022, han sido confirmados. El silencio en la sala es absoluto. La condena impuesta es de 4 años y 6 meses de cárcel efectiva. A esto se le suman 5 años de libertad vigilada tras su salida y la prohibición total de acercarse a la víctima. Si el mundo del fútbol y las historias ocultas de sus protagonistas te apasionan, suscríbete ahora mismo al canal. Lo que estamos preparando te va a sorprender de verdad.